Bien. Bueno, esta es una nueva charla del ciclo de conferencias virtuales de la Sociedad de Estudios Hegelianos. Hoy vamos a escuchar a Fernanda Medina Badilla. Fernanda es licenciada en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Chile y candidata a doctora en la misma casa de estudios, con una tesis titulada La estructura lógica de la fenomenología. Ha sido Hermoso. docente en diversas universidades de Chile, ha publicado numerosos artículos especializados en revistas científicas, ha investigado diversos aspectos de la filosofía del joven Hegel, como también de la fenomenología del espíritu y la lógica. Es investigadora en el Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso y cofundadora de la Sociedad de Estudios Hegelianos, integrándola desde sus inicios en el año 2012. Y la conferencia de hoy se titula Lógica, Negatividad, Fenomenología del Espíritu, una lectura posible. Ahora le dejo hablar a ella. Y hoy vamos a tener poquito tiempo después que termine la conferencia, así que quizá podamos responder alguna pregunta. La pueden escribir en los comentarios y una vez que termine la conferencia, Fernanda responderá algunas. Bueno, te dejo hablar. Gracias, Cecilia. Bueno, hola a todos los que se están integrando a esta cuarta sesión de las charlas organizadas por la Sociedad de Estudios Hegelianos, mi casa, así que estoy feliz de estar como representante de la Sociedad de Estudios Hegelianos. Y dado que no tenemos mucho tiempo, comienzo de inmediato. La lectura posible que intenta vincular lógica, negatividad y fenomenología del espíritu y que se ofrece en el título de esta ponencia tiene lugar en el marco de una interpretación que podríamos denominar aquí genética respecto del sistema y del trayecto intelectual de Hegel. Esto significa, por una parte, que no consideramos aquí la ya clásica división entre un joven Hegel y un Hegel sistemático o maduro, entendiendo que su propio trayecto es una constante y un continuo proceso. Y por otra parte, pensamos, la fenomenología del espíritu no es un texto autónomo respecto de los restantes proyectos sistemáticos de Hegel, y que fuera, como ha dicho tan injustamente Theodor Hering, comillas, una obra que no surgió de manera orgánica, sino como una decisión repentina. En este sentido, el intento de esta charla consiste en exponer el trayecto intelectual que llevó a Hegel a escribir la fenomenología del espíritu no como un texto independiente y por fuera de todo el desarrollo científico sistemático de la época hasta 1807, sino más bien en directa continuidad especulativa que se venía desarrollando ya desde la época de sus escritos juveniles. De esta manera se puede sostener que, en clave histórica, la fenomenología recorre el tránsito que realiza el espíritu desde el mundo antiguo al mundo moderno, y en clave filosófica o científica recorre la historia de la formación de la conciencia hacia la ciencia o el saber absoluto. Doble historicidad que hace que la fenomenología se entienda a sí misma como la historia conceptual de dichas transformaciones y que asimismo sea la obra culmen, donde se constate aquello que es objeto o principio de su sistema filosófico. Lo absoluto, que, entendido en clave de la nueva época que se gesta, ya no se concibe tan solo como sustancia, sino también como sujeto, o lo que es lo mismo como espíritu. En este sentido, pensamos que la fenomenología del espíritu opera una lógica negativa o especulativa que funciona, por así decir, como método que permite sostener una unidad sistemática y por eso coherente en toda la exposición del saber que se manifiesta. Aquí solo se mostrará una forma posible de sostener que la especulación, tal como ha dicho José María Ripalda, desde sí misma es incomprensible y que se necesita siempre pensar el modo como dicha lógica especulativa se gesta en el germen del pensamiento hegeliano, articulando por sobre todo los productos del espíritu como formas de manifestación de la realidad, que es concreta y también racional. Y por eso racional, eso es medio discutible. Entonces, a finales de 1800, Hegel escribe una carta a Schelling en donde le declara que el ideal de su juventud, bajo la forma de la reflexión, comenzaba a convertirse en un sistema. Y cito,
En mi formación científica, escribe Hegel, que comenzó por las necesidades más elementales de los hombres, tenía yo que ser empujado hacia la ciencia, y el ideal de juventud tenía que convertirse bajo la forma de reflexión al mismo tiempo en un sistema. Hasta este entonces, el interés de Hegel estaba centrado en interpretar los diversos modos como se manifestaba el desgarro de la época moderna, escindida en dualidades que se expresan tanto en la vida teórica y práctica de los hombres. El esfuerzo hegeliano de los tiempos juveniles, pero no tan solo de Hegel, consiste entonces en pensar las fórmulas de la reunificación que reconcilien las distintas esferas de la experiencia humana y al mismo tiempo le permitan religar, es decir, volver a pensar el vínculo entre lo finito e infinito, lo divino y la naturaleza, etc., en la forma de una totalidad. Tal como afirma Ripalda en su traducción a la filosofía real, el Hegel de este tiempo se encuentra en la búsqueda del término medio perdido. Esta necesidad de sistema que expresa en la Carta de 1800 tiene como un primer trasfondo el replanteamiento y la elaboración, ahora científica, de todo el trabajo desarrollado en su etapa juvenil. Por esta vía, Hegel avanzaba hacia su primer estadio de madurez intelectual por medio de la sistematización progresiva que llevaba a cabo en torno a la dinámica de la inversión que sufría su propio modo de vida. Por esta razón, no parece entonces posible comprender el sistema hegeliano sin comprender el papel principal que en él desempeña en la forma de una tradición, tanto la religión en general como la versión luterana del cristianismo en particular. Entonces, sobre la base de la religión como horizonte espiritual de la época, donde, en el decir de Hegel, los individuos logran conciencia de sí mismos al relacionarse internamente con lo divino y entre sí, es que converge también en íntima relación la dimensión religiosa y política del ser humano. Esto significaba en el ideal hegeliano de la época que la religión es considerada al mismo tiempo un constructo político, en el que las relaciones de los hombres entre sí encuentran un modo de identidad que se manifiesta en los actos de unificación entre miembros de una comunidad. Sin embargo, y como brevemente veremos, la religión, tanto en aquella forma del saber que representa la unidad concreta del espíritu, se va desplegando en la exacta medida en que ella misma se hace consciente de su historia, así como de su crítica. Lo que finalmente desemboca en la inversión del ideal de juventud en la forma de un sistema de la ciencia. En una primera instancia, es decir, en el así llamado fragmento de Tubinga de 1793, Hegel se basó en la voluntad de conformar, a partir de un nuevo sentido del concepto de religión subjetiva, una religión del pueblo, Volksreligion, en el que pueda ser ligada de manera práctica y concreta la unidad absoluta de lo finito con lo infinito. Hegel distingue de esta forma entre religión objetiva y religión subjetiva con el objeto de extraer de esta última, específicamente, un sentido sensible de unidad y un principio moderno de libertad teórico-práctico. Así, la religión subjetiva es aquella que, comillas, se expresa solo en sentimientos y acciones, y es la única que hace posible, como afirma Hoffman, la auténtica apropiación del contenido religioso en su ejecución en la vida. Sobre la base de esta lectura, el idealismo alemán como conjunto puede ser comprendido como la serie de ejercicios filosóficos en miras a restablecer aquella unidad de la totalidad. Ejemplarmente, Schiller, figura capital en esta fase de formación del pensamiento de Hegel, publica en 1786, en el número 2 de su revista Thalia, el poema Resignación, cuyas huellas se muestran con nitidez en este fragmento, en específico, en la premisa de que una religión del pueblo tiene que, comillas, ser de una índole capaz de movilizar el corazón y la fantasía. En efecto, al año siguiente, en 1794, Hegel escribe una tríada de fragmentos en torno a un mismo tema, que Hermann Noll tituló Esbozo de una crítica del cristianismo, en donde, en el segundo de ellos, el joven preceptor de Berna cita los dos siguientes versos del poema referido a propósito de los usos positivos de la religión cristiana y la consecuente utilización de imágenes terribles que despierten el miedo a la legalidad. Dice Hegel, para asaltar la fantasía del que sueña cuando flaquea la oscura noche de la ley. En efecto, la pregunta central del texto que a continuación le siguen, a los fragmentos de 1793,
que se titula La positividad de la religión cristiana de 1795, es precisamente cómo fue que aquella religión, que en los orígenes de la Reforma se constituyó como una religión de tipo subjetiva o de la libertad, acabó finalmente siendo una religión positiva, impuesta o basada en la obediencia. Hegel en este entonces entiende lo positivo como una suerte de sinónimo de aquello objetivado. Ahora bien, el principal efecto del devenir de la positividad de la religión cristiana es la imposición de un credo situado en un más allá, de lo cual se obtiene como resultado, dice Hegel, la escisión entre razón y absoluto, o si se quiere, entre razón y religión. Por consiguiente, la idea de unidad reconciliadora en y desde la religión constituye en el pensamiento de Hegel un fracaso. Y la pregunta por el modo como la religión subjetiva y de la libertad en comunidad ha devenido una religión impuesta, ha constatado para Hegel que la oposición moralidad-positividad es de esta manera la oposición subjetividad-objetividad. Resulta interesante notar que este motivo de pensamiento perdurará en el joven Hegel hasta el tiempo de la interfaz hacia su refundación de las ideas, en el denominado Nuevo Comienzo, de la serie de esbozos conocidos también de Divanol como La positividad de la religión cristiana, escrito el 24 de agosto de 1800, es posible leer con mejores elementos de contexto la siguiente definición. Una religión positiva sería antinatural o sobrenatural, pues contiene conceptos, conocimientos que desbordan entendimiento y razón, a la vez que exige sentimientos y acciones impropios del hombre natural. Sentimientos inducidos con medidas forzadas, acciones cumplidas por obediencia a las órdenes y no por interés en ello. En este sentido, Hegel también declara en esta fase de pensamiento, que podríamos denominar una suerte de pensamiento preespeculativo, la necesidad de establecer una relación de intimidad entre la razón, si acaso ésta pretende ser una razón viviente, con la sensibilidad, pero específicamente a través de una nueva forma de religión, que necesite sí de la razón, pero en la forma del germen, de espiritualización primordial de lo sensible, de la fantasía y el sentimiento. Estos tres últimos formarán durante este lapso de tiempo aquella urdimbre fundamental del ser del hombre, cuyo interior deberá ser vivificado e iluminado posteriormente por la razón. El contacto con Hölderlin en esta época, que a continuación viene, que es la época de Frankfurt, fue al fin y al cabo la llave que terminó de dar paso, como ha dicho Henrich, a la más profunda, comilla, autocomprensión de Hegel. Por esta vía, casi al finalizar su estancia en esta ciudad, acaecerá finalmente aquello que bien podría ser llamado el giro especulativo del camino de pensar hegeliano. En principio, es posible rescatar aquí uno de los elementos constituyentes de la poesía filosófica de Hölderlin que serán útiles al pensamiento de Hegel, a saber, el concepto de ser. El joven preceptor transita entonces desde su conformidad con la filosofía de Kant, cuestión que por una cuestión de tiempo y espacio no es tratada acá, hacia un nuevo enfoque crítico de ella misma, sobre la idea de la unificación de lo absoluto como nuevo punto de apoyo. El ser es, por tanto, la relación que dirime la forma de un juicio a un sujeto con un objeto, o como dirá el Hegel de la lógica subjetiva, a lo universal, lo particular y lo singular. Así Hegel, en esbozo, fe y ser, sostiene, unificación y ser quieren decir lo mismo. En cada proposición la cópula es expresa la unión de sujeto y predicado, un ser. El ser, o la unidad del todo, precede por tanto a las relaciones antagónicas y emerge de nuevo desde ellas como el movimiento de su reflexión. Sin embargo, este concepto de reflexión no tiene todavía aquí el sentido especulativo de la autorreferencia, sino que se trata más bien de la, comillas, fijación del modo en que la pluralidad se agrupa en conjuntos y subconjuntos. Esto es, del modo en que se constituye figura, o sea, del carácter con que el estado de cosas, siendo siempre pluralidad, es por lo mismo una unidad, el verdadero fondo de lo que posteriormente será llamado concepto. Se trata entonces del ejercicio de la oposición. Este ser hegeliano de la época de Frankfurt debe ser interpretado prácticamente
como el fallido intento de una religión del amor, que ahora propone Hegel, y como una religión del amor, perdón, esto es como la unificación práctica de sujeto y objeto que actúa ya en la realidad efectiva buscando superarla y asumirla en sí. Hegel describe el amor como la necesidad de un todo unificador y por ello lo llama tanto unidad consumada como unidad concordante y encuentra su radical importancia en la medida en que, por una parte, con el amor logra dar una respuesta al modo como pensar lo universal sin oposición a lo particular y con ello abrir definitivamente el horizonte de la infinitud. El amor, nos dice Hegel, no es un universal que se oponga a una particularidad, no es una unidad del concepto, sino una unidad concordante del espíritu. Es por esto divinidad. Fin de comillas. Y por otra parte, en tanto que unidad consumada, el amor se arraiga en la unidad metafísica de ser y vida y expresa de esta manera la realidad unificada. Lo importante acá es que la realidad aquí, así concebida será comprensible como espíritu, es decir, como una totalidad viviente. Sin embargo, y aunque si bien el amor resulta ser importante en la gestación del sistema especulativo, es solo el fundamento a partir del cual se despliega la estructura ontológica de la vida, cuestión que se vuelve fundamental en el camino a la inversión filosófica o especulativa. El motivo para Hegel consiste ahora en pensar, comillas, en pensar la vida pura. Esto es, captar la unicidad de la vida en su simplicidad originaria, en la cual no hay diversidad, multiplicidad ni determinación. Y esto ponerlo en relación con la, comillas, conciencia de la vida pura, que sería para Hegel la conciencia de lo que el hombre es, porque precisamente esta conciencia de lo que el hombre es no puede ser el resultado de una abstracción ni de una reflexión, es decir, no puede ser algo opuesto y opuesto si acaso la vida pura es fuente de todas las determinaciones e individualizaciones, y es, como Hegel dice, lo total vivo. Y en este sentido, espíritu. Entonces, la pregunta de Hegel consiste ahora en cómo el hombre, que es vida finita, puede acceder al conocimiento de la vida infinita, o lo que es lo mismo, cómo pensar la relación entre finitud e infinitud de tal manera que sus términos relacionados no provengan de un tercero, sino de las condiciones internas de su estar relacionado. Ahora bien, y en la medida en que los términos de la relación y la relación misma son captados por la reflexión, la vida no puede ser comprendida tan solo como unificación, sino a la vez como oposición, es decir, que al interior de la vida se encuentra tanto la unión como la oposición, y por eso a continuación Hegel dice, comillas, la vida es la unión y la desunión, fin de comillas. Pero esta manera como Hegel entiende la vida supera la reflexión, o lo que es lo mismo, supera la filosofía encargada de señalar solo los límites de lo finito para exigir así el cumplimiento de lo infinito por medio, ahora sí, de la razón. Con lo cual, la filosofía introduce a la religión en el horizonte de unidad que es la elevación de la vida finita a la vida infinita. De este modo podemos entender la filosofía como la vía negativa que lleva al hombre a la conciencia de la unidad de lo finito con lo infinito y que hasta ahora Hegel llama religión. Sin embargo, al mismo tiempo que la filosofía conduce a la religión, también culmina en ella. Y aquí cito un poco in extenso a Hegel. Comillas, esta condición de ser parte con respecto a lo vivo queda superada en la religión. La vida limitada se eleva a la vida infinita y solo porque lo finito es vida por sí mismo, conlleva la posibilidad de elevarse a la vida infinita. Por eso, precisamente, la filosofía está abocada a desaparecer en la religión, pues al ser pensamiento encierra la oposición de lo no pensado, así como entre el que piensa y lo pensado. La filosofía tiene que descubrir la finitud en todo lo limitado y exigir su cumplimiento por la razón, reconociendo sobre todo las ilusiones que provienen de la propia finitud de ésta. Fin de comillas. Por una parte, tenemos entonces que la elevación del hombre desde la vida finita a la vida infinita es la religión. La reflexión, en cambio, es decir, la condición finita del pensamiento, le hace ver lo finito en todo lo que considera y por eso no hace más que oponer lo infinito fuera de sí,
pero al mismo tiempo lo empuja a completar racionalmente lo finito. Pero de tal manera que tal acción, explica Hegel, da lugar a un proceso indefinido, debido precisamente a la condición abstracta del conocimiento racional, de lo cual no es posible una aprehensión cognitiva de su unidad. En otras palabras, la razón no es capaz de ir más allá de la adición de conceptos abstractos, cada uno de los cuales está sometido a una radical finitud. De ahí que la filosofía deba consumarse en la religión. Pero por otra parte, en esta cita, también Hegel usa el concepto de razón por primera vez en un sentido que lo pone directamente en la senda de la filosofía especulativa. Aunque no se trata aún de un saber total, sí se trata de un saber teórico que progresa hacia el infinito para completar toda forma de finitud y ponerse en relación con lo que verdaderamente es su objeto, lo absoluto. Esto le permite a Hegel tomar definitivamente la decisión de la inversión filosófica y sostener primero, en Fragmentos de Sistema de 1800, comillas, la filosofía tiene ahora por objeto el conocimiento infinito o absoluto, fin de comillas. Luego, ya en septiembre del mismo año, un mes antes de marchar a Jena, cuando reescribía un nuevo comienzo para la positividad de la religión cristiana, afirma, comillas, evidentemente una investigación conceptual a fondo de este tema terminaría abocando a una meditación metafísica sobre la relación entre lo finito y lo infinito. Fin de comillas. Ya ahora en Jena, Hegel se vuelca nuevamente a la tarea de una unificación, pero ya no desde el punto de vista de la religación, sino más bien en clave especulativa, que además se vincula a las exigencias de la vida humana. Lo necesario entonces ya no es la reconciliación por medio de la religión, sino más bien la filosofía. Es la filosofía ahora la que tiene la necesidad de volver viva la relación de los opuestos en la vida de los hombres. Hegel lo dice así, comillas, la necesidad de la filosofía surge cuando el poder de unificación desaparece de la vida de los hombres y los opuestos pierden su viva relación y cobran autonomía. Esto ya es un texto que está en la diferencia entre los sistemas de Fichte y Schelling del año 1801. Esta frase es importante porque se comienza a vislumbrar el poder de lo negativo. Hay que comprender la realidad ahora en y por sus contradicciones. La realidad se compone de contradicciones y es ahora la tarea de la filosofía superarlas. Esta idea la expone Hegel con nitidez cuando luego de haberse referido a las diversas formas en que se manifiestan los opuestos, dice, comillas, superar semejantes contradicciones que se han vuelto rígidas es el único interés de la razón, fin de comillas. Solo en tanto que la reflexión hace referencia a lo absoluto es razón y su acto un saber, pero mediante esta referencia desaparece su obra, de modo que solo la referencia subsiste y es la única realidad de conocimiento. No hay, pues, una verdad aislada, esa es la conclusión a la que llega Hegel, en esta organización cada parte es a la vez el todo porque subsiste como referencia a lo absoluto. Con este concepto de razón y absoluto ganado para la filosofía, Hegel comienza a darle forma a su sistema especulativo. Comillas, frente al sentido común y como totalidad del saber, producida por la reflexión, la filosofía deviene ahora un sistema, un todo orgánico de conceptos cuya ley suprema no es el entendimiento, sino la razón. El entendimiento se encarga de los opuestos, sus límites, condiciones y fundamentos, mientras que la razón unifica estos contradictorios y los supera unificándolos. Fin de comillas. La relevancia de este tiempo que se expresa en este texto consiste en que Hegel se da cuenta de que construir un sistema conlleva consigo una serie de dificultades que solo pueden ser superadas mediante la aplicación de una lógica, cuya característica principal para Hegel es que debe corresponderse con lo especulativo. Esto no significa otra cosa, sino que el pensar que se orienta especulativamente debe ser capaz, por una parte, de determinar el entramado racional en que se encuentran insertas las entidades del mundo natural y espiritual, y por otra parte, ser capaz asimismo de revelar lo absoluto en lo fenoménico. Sobre la base de este nuevo concepto de razón o absoluto y sobre la base de la necesidad filosófica de un sistema,
La lógica de Jena, desarrollada en esbozos en el año 1803, ya cuenta con un esquema que permite poner en movimiento y referencia el entramado racional y relacional de la realidad. Aunque estas lecciones se encuentran fragmentadas para nosotros, nos permiten acercarnos a la comprensión hegeliana tanto de la lógica como de la metafísica de ese tiempo. Por el lado de la lógica, esta se divide en tres partes. La primera, llamada relación simple, contiene el despliegue, la cantidad, la cualidad y el quantum, y termina con el infinito entendido como una contradicción absoluta, anticipando la conclusión del capítulo Fuerza y entendimiento de la fenomenología. La segunda parte expone la relación, considerada como el resultado de la superación, augeun, de la relación simple en que se desdobla ser y pensar. Y la tercera parte está compuesta por la proporción, donde trata la definición y el conocer. Por el lado de la metafísica, esta se divide en este fragmento de la metafísica de la objetividad y en la metafísica de la subjetividad. Y para finalizar, presenta como gran acontecimiento el espíritu absoluto, en donde se lee por primera vez, comillas, la sustancia es más bien sujeto, fin de comillas, e identifica lo absoluto con el saber verdadero. Por su parte, el movimiento de esta lógica es ya el de una lógica dialéctica o lógica especulativa, pues es ya el movimiento de la negatividad y funciona, tal como advierte Hoffman, de manera silogística. En primer lugar, la inmediatez se niega. Negar significa aquí mediar. Lo que parece inmediato ahora es visto como lo otro de sí. A continuación, el segundo momento es la negación de la negación, por cuyo proceso se restablece una nueva inmediatez que constituye un nuevo nivel que en cuanto unidad considera la contraposición y mutua referencia de los términos. Por lo tanto, un retorno a la unidad que guarda todo el proceso y por eso es la realización del juicio o su verdad. El tercer momento capta entonces la totalidad y Hegel lo denomina conclusión. Ella conjuga todo el proceso del movimiento que tuvo lugar anteriormente. Cito, la relación en su primera realización es el devenir otro. La realización de eso otro es, sin embargo, eso otro que vuelve sobre sí. En esta cita se deja entrever ya el modo como se articula la estructura ontológica del pensamiento especulativo de Jena, a través de un movimiento de exteriorización y de retorno, en el que la negatividad articula la realidad y atraviesa toda determinación, y que se remonta desde la diferencia hacia la unidad. Desde este punto de vista, el conocimiento, que es objeto de la reflexión, sería entonces, en palabras de Hegel, comillas, la autoigualdad existente en la contraposición, una universalidad que se determina negativamente y que se establece como tal al ser para sí. Fin de comillas. Esto significa que la lógica consiste en reflejar la totalidad de los momentos que la realidad negativa despliega en un doble movimiento de exteriorización o apertura al ser otro, movimiento que también se llama enajenación, y movimiento de retorno del ser fuera de sí al ser para sí. En términos especulativos, este doble movimiento se constituye en un principio metafísico que cinde la realidad a partir de la unidad y la diferencia. Este movimiento lógico que describe las lecciones de Jena y que no hace otra cosa sino revelar el despliegue negativo de la realidad, se repite en la fenomenología del espíritu, pero ahora desde el punto de vista de la formación de la conciencia. En efecto, y cito acá una investigación muy reciente de Fernando Forero, comillas, si la filosofía tiene que hacer efectivo lo especulativo, si la filosofía tiene que hacer efectivo, lo especulativo en los diferentes ámbitos de la realidad o inscrito en las cosas, entonces la fenomenología no es sino la demostración de que esta estructura negativa o este proceso de negaciones también se hace presente en la experiencia humana. Fin de comillas. Entonces, las distintas configuraciones que va tomando la conciencia en el trayecto de su propia experiencia no es otra cosa que la intelección de la negatividad. Esto en el sentido de que la experiencia que realiza la conciencia sobre sí misma se realiza negativamente. Por lo que es lo mismo, decimos la experiencia es negativa porque la realidad es negativa. Siguiendo con la interesante lectura que ofrece Fernando Forero y que hace al respecto, la realidad entendida desde esta negatividad permite sostener que la fenomenología opera la lógica de Jena,
en el sentido de que, comillas, la negación o lo negativo no consiste en una mera formalidad o nexo lógico, que posibilita de esta manera el enlace entre las figuras de la conciencia. Lo negativo así entendido no negaría el objeto con el que surge una nueva verdad, más bien el objeto se niega a sí mismo, al mostrar sus contradicciones frente al mundo de fenómenos de los que pretendía ser la verdad. En este sentido es que Hegel sostiene que es en la negación, voy a citar la fenomenología, comillas, es en la negación donde queda hecho el tránsito por el que el proceso se va dando por sí mismo a través de la serie completa de las figuras, fin de comillas. La negatividad es de esta manera el rasgo del ser de lo real, con lo que se describe el carácter de ser de las cosas mismas. Ahora bien, la meta o fin de la serie de las figuras de la conciencia se encuentra donde el saber no necesita ir más allá de sí, donde se encuentra a sí mismo y el concepto corresponde al objeto y el objeto al concepto. Es decir, en el elemento de lo absoluto, no como un resultado negativo, sino más bien verdadero. Por eso se trata de una negación determinada, precisamente porque la experiencia tiene lugar solo si el nuevo objeto brota de la negación anterior, determinada por una racionalidad inscrita en las cosas mismas. Con lo cual, y cito nuevamente Forero, comillas, la negación no desemboca en un escepticismo o nihilismo absoluto, sino que la pérdida de una verdad deriva en el acceso a una manifestación más amplia del espíritu. Fin de comillas. Ahora bien, por una cuestión de tiempo y para finalizar este trayecto, solo me gustaría esbozar una idea corta, y es la idea según la cual la noción hegeliana de lo absoluto viene a ser la expresión de la unidad y la diferencia, o el modo como el saber se diferencia de sí mismo en lo otro de sí, y que como tal se despliega como elemento organizador de la realidad, en la medida en que lo absoluto es la actividad que se entiende como negatividad. Lo absoluto es así lo racional que despliega su contenido y que se comprende como lógica negativa porque implica romper con la inmediatez en oposiciones. Este es el momento de la diferencia, pues al escindirse, la razón muestra sus determinaciones internas, a partir de lo cual surge una nueva figura. Ahora bien, dado que la escisión es la actividad del yo igual consigo mismo, sucede que las diferencias vuelven a articularse y devenir nuevamente en una unidad ya no inmediata, sino una unidad mediada por la negatividad de la razón. Se trata del movimiento especulativo por el que el espíritu se despliega en un movimiento en el que se enajena en sí mismo y al hacerlo convierte la sustancia en objeto y contenido, es decir, supera la diferencia entre saber y verdad o entre subjetividad y objetividad. Comillas, cito a Hegel, en la fenomenología del espíritu cada momento es la diferencia entre el ser y la verdad y el movimiento en que esa diferencia se supera es el movimiento del espíritu devenido a sí mismo. Fin de comillas. Dado que lo absoluto es el despliegue negativo del concepto, mejor dicho, es el movimiento especulativo completo, y dado que las operaciones lógicas de la conciencia son articuladas mediante este proceso negativo de la razón, podemos concebir, como se planteó en un momento al comienzo, la unidad sistemática de la entera fenomenología a partir de lo absoluto en tanto que elemento articulador de las sucesiones de las distintas figuras de la conciencia. Así, lo absoluto debe entenderse de ahora en más como el proceso de la razón universal.